En este video aprenderemos el sistema racional de actividades. Cuando tratamos con soluciones diluidas, consideramos que sus propiedades son calculables a partir de las propiedades del solvente puro, por ejemplo, mediante la ley de Raoult. Una vez que hemos decidido usar el solvente puro como estado de referencia, estamos trabajando con el sistema racional. A este sistema también le podemos llamar la convención de la ley de Raoult o la convención del solvente. El cálculo del potencial químico requiere un estado de referencia, así que elegimos el solvente puro. Indicamos la referencia al solvente puro mediante un cuadrito vacío. El sistema racional es útil para sistemas en los que los componentes son miscibles en todas las proporciones. Ahora hagamos algo de termodinámica. Aplicamos el estado de referencia recién definido a la ecuación para calcular el potencial químico del solvente en la solución. Y luego lo comparamos contra el potencial químico calculado para el caso ideal. Entonces podemos expresar la desviación de la idealidad de la manera mostrada en la ecuación en el cuadro. A partir de esta ecuación, podemos definir el coeficiente de actividad racional simbolizado por gamma. A medida que la solución es cada vez más diluida, esto es, que el solvente es cada vez más puro, el coeficiente de actividad del solvente se aproxima a 1. Podemos calcular coeficientes de actividad a partir de mediciones de propiedades coligativas, por ejemplo, la presión de vapor. Primero, planteamos la condición de equilibrio para un sistema líquido-vapor. Luego, sustituimos las expresiones para el potencial químico de un componente de una solución y para un gas ideal. Entonces, recordamos la expresión del potencial químico para un líquido puro. Restando ambas ecuaciones, nos queda una expresión que define la actividad del componente en términos de las presiones de vapor, del componente puro y del componente en la solución. Eliminando los logaritmos, tenemos que la actividad del componente I es igual a la presión parcial del componente I dividida entre la presión de vapor del componente I puro. Con esto podemos calcular actividades a partir de mediciones de presión de vapor. También podemos usar mediciones del descenso en la temperatura de fusión. De nuevo, planteamos la condición de equilibrio entre la solución y el solvente puro. Sustituimos por las expresiones correspondientes del potencial químico. Vemos como para el sólido no tenemos una expresión. Despejamos el logaritmo de la actividad y tenemos una ecuación donde la diferencia de potenciales químicos entre el sólido y el líquido ahora está denotada por la diferencia de energía de Gibbs de fusión. El signo negativo es debido a que en el procedimiento algebraico queda el potencial químico del sólido menos el del líquido. Continuando con la ecuación anterior, podemos usar la ecuación de Gibbs-Helmholtz para calcular actividades. Igualmente, podemos usar mediciones de aumento en la temperatura de ebullición para calcular actividades. La deducción es muy parecida a la que usamos en el caso del descenso en el punto de fusión, solo que la ecuación final emplea la entalpía de vaporización y le falta el signo negativo en el lado derecho. Por último, podemos usar mediciones de presión osmótica para calcular actividades. La pi mayúscula es la presión osmótica.